Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Están en contacto con este programa llamado El Magisterio de la Iglesia a través de las ondas radiales de Radio María. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y como es costumbre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con su programa El Magisterio de la Iglesia. Como les decía, yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad. Y bueno, las noticias que hemos recibido en estas últimas semanas es que tenemos un nuevo Papa. Entonces hemos hablado bastante de él. Y hemos hablado del cónclave que lo eligió al cardenal Robert Prevost a ser el Papa León XIV. Y mucha gente me ha preguntado, ¿por qué tenemos un Papa? ¿Cuál es la misión del Papa? ¿Por qué tenemos un Papa en Roma? ¿No? Entonces pensé en dedicar este programa a todas esas preguntas, así que voy a comenzar hablando sobre la misión del Papa, las funciones del Papa, y después me gustaría continuar con una biografía del Papa León XIV, ¿no? Mucha gente sabe de que él nació en Chicago, que es de la Orden de los Agustinos, que vivió mucho tiempo en Perú, que habla español e italiano perfectamente, aparte del inglés, por supuesto, y que es relativamente joven comparado con los últimos dos papas que fueron electos. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes un poco más de información que he recibido sobre él. Entonces, vamos a comenzar con las funciones del Papa. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, definitivamente tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Como sabemos, la misión del Papa es la que nuestro Señor le confía a Simón Pedro. Entonces, según los Evangelios, Jesucristo le dio las llaves del reino de los cielos con el poder de atar y desatar, de acuerdo al Evangelio de Mateo, para confirmar a los hermanos de la fe, nos dice San Lucas, y apacentar su rebaño, nos dice San Juan en su capítulo 21. Entonces, la misión del Papa es un servicio a la unidad de la Iglesia en la fe y en la comunión. Y la función del Papa se resume en dos grandes áreas. Una es la enseñanza y la otra es el gobierno. Entonces vamos a analizar esta parte. En primer lugar, el Papa es el obispo de Roma, ¿no? Y a él le corresponde la tarea de enseñar la verdad revelada y mostrarla a todos los seres humanos. Es una misión eminentemente positiva porque no se limita a condenar los errores doctrinales. El Papa realiza esta misión de enseñanza de tres modos principales, como nos decía Juan Pablo II en su catequesis. Dice, ante todo, con la palabra, enseña el Papa. En segundo lugar, mediante escritos propios o publicados con su autorización por la curia romana, ¿no? Las encíclicas, las cartas papales, ¿verdad? Y tercero, mediante iniciativas institucionales para impulsar el estudio y la difusión de la fe, como se suele hacer a través de distintos consejos pontificios, ¿no? Nuevamente esto lo tomamos de la catequesis de Juan Pablo II. Y esta autoridad doctrinal suprema reside a la vez en el colegio episcopal, es decir, la comunión de todos los obispos de todo el mundo, junto con su cabeza, que es el Papa, el obispo de Roma.
Y entonces esto se manifiesta de modo singular en todos los concilios ecuménicos, ¿no? Los concilios universales que ha habido a través de la historia de la Iglesia. Recordamos el Concilio Vaticano II como el último gran concilio que se celebró entre los años 1963 y 1965. Muchas veces me encuentro con personas que me preguntan, ¿no? ¿Qué es la infalibilidad del Papa, ¿no? ¿Qué significa eso de que el Papa es infalible, ¿no? Como que no tiene falla. Pues en el Concilio Vaticano II se presentó un dogma, ¿verdad? Que es una verdad a la cual todos debemos creer. Y este dogma dice que el Papa goza de infalibilidad cuando, cumpliendo su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, define, en virtud de su suprema autoridad apostólica, que una doctrina sobre la fe o las costumbres debe ser sostenida por la Iglesia universal. Cuando el Papa pronuncia una definición infalible, se dice que habla ex cátedra, es decir, desde su asiento, su silla. La misma infalibilidad tienen las doctrinas expuestas con igual tenor por el colegio episcopal junto con el Papa, ¿no? Y esto está contemplado en el Código de Derecho Canónico en el Canon 749. Esta autoridad magisterial, es decir, esta autoridad de enseñar que tiene el Papa, es la de declarar lo contenido en la revelación, como precisa el mismo Concilio Vaticano I, y dice: el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y expusieran fielmente la revelación transmitida por los apóstoles. Entonces, esta infalibilidad no significa que todas las enseñanzas del Papa y del colegio episcopal sean falibles, es decir, plagadas de fallas, en otros casos. Porque cuando hablamos de infalibilidad, existe el carisma de asistencia del Espíritu Santo que le fue concedido a Pedro y a sus sucesores para que iluminen bien al pueblo cristiano. Y este carisma del Espíritu Santo no se limita a los casos excepcionales, sino que también comprende en alguna medida todo el ejercicio del magisterio. Es lo que se conoce como el magisterio ordinario del Papa. Por lo tanto, el Papa es maestro de la verdad también con esta autoridad magisterial o autoridad de enseñar. Pues la última vez que el Papa habló ex cátedra, es decir, con una declaración infalible, fue como por los años 50 y no es algo que ocurre regularmente. Creo que es el dogma de la Asunción de la Virgen que el Papa en su momento, en esos años, declaró como dogma de fe, ¿no? Que todos estamos obligados a creer en esa declaración. Por eso, cuando el Papa se pronuncia sobre un tema y establece que lo hace ex cátedra, es decir, desde su asiento, ¿no? Que la historia de la silla de Pedro o del asiento de Pedro significa que desde allí el Papa enseña, no a la fe. Por eso, cuando se celebra una catequesis del Papa, él siempre lo hace desde un asiento, ¿no? Porque está enseñando. Pero cuando el Papa dice de que lo que enseña lo hace bajo este dogma de infalibilidad, quiere decir que lo que él dice en ese momento es lo que nosotros como católicos estamos supuestos a creer.
Esto no significa que todo lo que dice el Papa es infalible, no. Por eso les digo que la última vez que un Papa lo hizo fue por los años 50 y fue para confirmar el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. Pero es bueno que sepamos, ¿no?, de que el Papa tiene esa autoridad y tiene esa facultad siguiendo con lo que Jesucristo confió a Pedro y a sus sucesores. Muy bien, ahora vamos a hablar de la otra parte, que es la gobernabilidad o las facultades de gobierno que tiene el Papa. El gobierno que ejerce el Papa está al servicio de su ministerio de unidad y de supremo pastor en la Iglesia. Así, el Papa tiene la facultad de realizar los actos de gobierno eclesiástico necesarios o convenientes para el bien de la Iglesia. Entre estas funciones están, por ejemplo, dar el mandato para ordenar obispos, establecer diócesis u otras estructuras pastorales para la atención de los fieles, promulgar leyes para toda la Iglesia, aprobar institutos religiosos y otros temas más. El Papa ejerce su gobierno supremo de distintas maneras, según las circunstancias y los tiempos. Por ejemplo, en la Iglesia latina nombra directamente a los obispos, mientras que en las iglesias orientales, por lo general, confirma la elección del obispo realizada por el sínodo local. La designación directa por el Papa se implantó en Occidente para evitar las frecuentes injerencias del poder civil. En todo caso, son el bien, la utilidad o la necesidad de la Iglesia universal las que determinan en cada momento histórico la oportunidad de los modos de ejercer la autoridad según la prudencia pastoral. Y aquí es importante esto, ¿no?, de la distinción entre la Iglesia Católica Apostólica Romana, también llamada la Iglesia Occidental, y la Iglesia Oriental, ¿no? En la Iglesia Oriental eligen los obispos a través de un sínodo local, o sea, escuchan a la gente. Y después esa elección es confirmada. El Papa Francisco comenzó este proceso de la sinodalidad, que fue un comienzo, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica Romana todavía tiene mucho terreno por cubrir, ¿no?, para llegar a ese punto, ¿no? Pero, por supuesto, es algo que la Iglesia de Occidente va a seguir contemplando, ¿no? Que los papas, los obispos se nombren o se ordenen de acuerdo a lo que la Iglesia local presenta, ¿no? En otro orden, la primacía del Papa tiene, por lo tanto, un contenido inmutable que corresponde a su misión. Eso quiere decir de que no tiene cambio. La naturaleza inmutable, es decir, que no cambia, del primado del sucesor de Pedro, es decir, el Papa, se ha expresado históricamente a través de modalidades de ejercicio adecuadas a las circunstancias de la Iglesia en cada época. Este primado del Papa, es decir, el Papa es el obispo de Roma y es el primero entre todos los obispos, por eso se dice la primacía o el primado del Papa. Y esta primacía no fue obstáculo para la unidad de los cristianos durante los primeros 1000 años de historia de la Iglesia. La primacía del obispo de Roma fue reconocida por todos desde el principio. Los primeros testimonios documentales se remontan al siglo I, cuando la Iglesia de Corinto recurrió al Papa San Clemente para que dirimiera sus disputas internas. Las aclamaciones a la carta dogmática enviada por el Papa León Magno o León I al concilio de Calcedonia en el año 451 dice: Pedro
ha hablado por boca de León. Esto atestigua hasta qué punto el primado pontificio era garantía para todos los cristianos occidentales y orientales de la unidad en la fe. Es decir, que Pedro es el común denominador y el Papa es sucesor de Pedro, por eso dice Pedro ha hablado por boca de León, que era el Papa León Magno. Fueron hechos posteriores los que motivaron la ruptura de la unidad, primero en Oriente con el cisma del año 1054, cuando la Iglesia Católica se dividió entre Oriente y Occidente, y luego la Reforma Protestante que ocurrió en Occidente. Por eso el Papa Juan Pablo II alentó a todos los cristianos a poner la mirada en ese primer milenio, cuando la Iglesia estaba totalmente unida, a fin de hallar vías para superar las divisiones, ¿no? Qué bueno sería que la Iglesia protestante volviera a la Iglesia Católica de la cual se separó, y qué bueno sería que la Iglesia Católica Apostólica Romana se una a la Iglesia Católica oriental, ¿no? Que algunos muy fácilmente llaman a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Que es una porción de esa Iglesia oriental. O sea, a medida que fue corriendo el tiempo, hubo más divisiones también dentro de la Iglesia oriental, aunque por supuesto existe cierta unidad. Entonces, el Papa siempre puede intervenir para mantener la unidad de la fe y la comunión eclesial, porque es el común denominador. Pero las formas concretas de ejercer su autoridad, en cuanto al Papa se refiere, pueden variar en cada momento, y según lo exija la historia y el bien de la Iglesia. Juan Pablo II se refirió en una encíclica que ahora vamos a mencionar para disipar las reservas de los no católicos hacia esta primacía del Papa. En el Ut Unum Sint, encíclica del año 1995, el Papa Juan Pablo II habló sobre el ecumenismo y la necesidad de encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una nueva situación. Entonces, el Papa Juan Pablo II tomó la decisión de pedir sugerencias, incluso a las comunidades cristianas no católicas, a invitar a todos los pastores y teólogos de nuestras iglesias para que busquemos, por supuesto, juntos, las formas con las que este ministerio puede realizar un servicio de fe y de amor reconocido por unos y por otros. Esta llamada ha obtenido eco y el diálogo ha comenzado ya con distintas iniciativas en los últimos años. Entonces, no hay comunión plena todavía con otras iglesias, pero hay acercamientos, ¿no? Y no solo a nivel del Vaticano, sino también en las diferentes diócesis o arquidiócesis de todo el mundo, donde hay como consejos ecuménicos, donde se invitan a otras religiones a participar de una conversación que apunte a buscar más las cosas que tenemos en común por sobre las que nos separan. Así que entonces esto es la función del Papa en cuanto se refiere a enseñar la fe y al gobierno de la Iglesia. Así que esta información espero que les sea a todos ustedes de utilidad. Y como les dije al principio del programa, tengo aquí información, o más bien tengo la biografía del Papa León XIV. No es la biografía oficial publicada por el Vaticano, pero
es una biografía a la cual tenemos acceso en estos momentos y eventualmente el Vaticano va a publicar, si no lo ha hecho recientemente, una biografía oficial del Papa León XIV. Su nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost. Nació en Chicago en el año 1955. El 30 de enero del año 2023, el Papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Este dicasterio para los obispos es el que se encarga de recomendar al Papa a qué persona debería nombrar obispo para las diferentes diócesis del mundo. Él fue creado y proclamado cardenal por el Papa Francisco el 30 de septiembre del año 2023. Y el 8 de mayo pasado fue elegido bajo el nombre León XIV el Papa número 267 de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él es, aparte de haber sido prefecto del Dicasterio para los Obispos por 2 años, él fue también arzobispo y obispo emérito de Chiclayo, que es una diócesis en el país de Perú. Su fecha de nacimiento o fecha de cumpleaños es el 14 de septiembre. Él es el menor de 3 hermanos. Él creció en Estados Unidos junto a sus padres, quienes estaban muy involucrados en las actividades de su parroquia. Los 4 abuelos eran inmigrantes provenientes de Francia y España. En una entrevista que le concedió a la cadena de televisión italiana RAI, dijo el Papa León XIV: conocí la Iglesia a través de la experiencia parroquial a nivel local. También estudié en una escuela parroquial. En este sentido, tal vez gracias también a la cercanía de algunos sacerdotes diocesanos, nació la idea de la posibilidad de convertirme en sacerdote. Posteriormente conocí a mi familia religiosa, los agustinos. Tras un breve tiempo de discernimiento para tomar una decisión y también al conocer a otros jóvenes que habían ido con los agustinos, cuando tenía 14 años ingresó en el seminario menor de los padres agustinos. Y él nos cuenta que antes del noviciado es la historia de un joven que vive con otros jóvenes, conociéndose a sí mismo y como hijo de San Agustín, conociendo a los demás, la importancia de la amistad y de una vida comunitaria. Fue en esos años, nos cuenta el Papa, que nació una cierta inquietud y un deseo de ser misionero, no de quedarme en mi país, sino de participar en algún tipo de actividad como sacerdote y religioso. Ante la pregunta de la amistad con su padre y el desarrollo de su vocación, él dijo: recuerdo bien ciertos momentos, tenía mucha confianza en mis padres. La familia era y sigue siendo muy unida, aunque mis padres ya han partido con el Señor. Recuerdo algunas veces en las que hablé con mi padre, que no era exactamente un director espiritual, pero hablábamos de cosas concretas, como las dudas que pueden inquietar a un joven. Tal vez sea mejor dejar esta vida, casarse, tener hijos, tener una vida, digamos, normal, como la que conocía en mi familia, dice el Papa León XIV, de esa época cuando dialogaba con su padre. Y él dice: son momentos de decisiones y discernimientos muy importantes para un joven. Él, con su experiencia, refiriéndose a su padre, hablaba de cosas como lo importante que era la intimidad entre él y mi madre
y de cuánto importaba también en la vocación al sacerdocio la cercanía con Cristo, conocer verdaderamente a Jesús, el amor de Dios en la vida, para todos los cristianos. Aunque lo hubiera escuchado 100 veces de sacerdotes y formadores, cuando me lo decía mi padre de una manera muy humana pero muy profunda, pensaba, esto hay que escucharlo. Reflexionaba mucho sobre lo que me decía. Fue antes de ir al noviciado. En ese caso, aún recuerdo dónde estábamos. No estábamos en casa, no estábamos sentados como ahora. Hablamos varias veces. Él era educador, maestro, trabajaba en las escuelas, tenía esa capacidad de hablarme. Todas esas cosas fueron muy importantes. Y el Papa León XIV culminó la entrevista con estas palabras. Dice, yo pienso que hoy la voz de la Iglesia, el testimonio de la Iglesia, no como institución, sino como una comunión de fieles, con los mártires, con la presencia y el testimonio de hombres y mujeres que dan su vida, incluso en situaciones de violencia, de guerra, de conflicto, es una voz que ofrece gran esperanza al mundo. No todos tienen la disposición y los ojos abiertos para escuchar el mensaje. Hay un desafío muy grande para la Iglesia. Demasiadas veces hemos dejado que la Iglesia se convierta solo en una institución, en parte o totalmente, el Vaticano, la Santa Sede. ¿Hay dimensiones institucionales? Sí, pero eso no es el corazón de lo que es y debe ser la Iglesia. Entonces, esta era información que el Papa León XIV compartió en una entrevista con la RAI, la agencia oficial de radio y televisión de Italia. Siguiendo un poco con su historia, dice, en 1977 se licenció en matemáticas y cursó estudios de filosofía en la Universidad de Villanova, en Pensilvania. El 1 de septiembre de ese mismo año, con 22 años de edad, ingresó en el noviciado de la Orden de San Agustín, en la provincia de Nuestra Señora del Buen Consejo, en la ciudad de St. Louis, aquí en Estados Unidos. El 29 de agosto de 1981 hizo sus votos solemnes y estudió en la Catholic Theological Union de Chicago, donde obtuvo un diploma en teología. Pues en realidad pienso que el título que él recibió fue una maestría en divinidad, que es lo que todos los hombres que aspiran al sacerdocio deben estudiar. Con 26 años fue enviado por la orden a Roma, la orden de los agustinos, lo envió a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982. Obtuvo la licenciatura en 1984 y luego fue enviado a trabajar en la misión de Chulucanas en Piura, Perú. Esto fue en el año 85-86. En el año 1987 obtuvo el doctorado con la tesis El rol del prior local en la Orden de San Agustín. El prior es la autoridad dentro de la orden. Ese mismo año fue elegido director de vocaciones y director de misiones de la provincia agustiniana Madre del Buen Consejo en Olympia Fields, un suburbio al sur de Chicago, Illinois, aquí en Estados Unidos. En 1988 fue enviado a la misión de Trujillo como director del proyecto conjunto de formación de aspirantes agustinos en los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. Allí desempeñó los cargos de prior de comunidad a partir del año 1988 hasta el 1992, director de formación hasta el 1998 y al mismo tiempo formador de profesos. En la arquidiócesis de Trujillo, esto por supuesto es en Perú, fue vicario judicial y profesor de Derecho Canónico, Patrístico y Moral
en el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo. Vamos a ir a una pausa ahora y muy pronto vamos a regresar con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Por favor, permanezcan en sintonía. Gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con Radio María en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y estábamos compartiendo con ustedes una biografía del Papa León XIV y habíamos llegado hasta el año 1998, cuando él estaba en Perú. En 1999 fue elegido prior provincial de la provincia Madre del Buen Consejo en Chicago, y 2 años y medio después el capítulo general ordinario lo eligió prior general, cargo que le fue confiado nuevamente en el capítulo general ordinario en el año 2007. Entonces en esa época volvió a los Estados Unidos. En octubre del 2013 regresó a su provincia como formador de profesos y vicario provincial, cargos que ocupó hasta el 3 de noviembre del 2014, cuando el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, en Perú, elevándolo a la dignidad episcopal y asignándole la sede titular de su FAR. El 7 de noviembre tomó posesión canónica de la diócesis en presencia del nuncio apostólico James Patrick Green. Fue ordenado obispo el 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en la catedral de su diócesis. El lema episcopal del entonces obispo Roberto fue in illo uno unum, en el único Cristo somos uno, tomado de San Agustín. El obispo de Chiclayo entonces desempeñó sus funciones en Perú. En marzo del 2018 fue elegido segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, que es la que reúne a todos los obispos del Perú. Ahora, el Papa Francisco en el año 2019 lo nombró miembro de la Congregación para el Clero y miembro de la Congregación para los Obispos en el año 2020. Y el 15 de abril de ese mismo año el Papa lo nombró administrador apostólico de la diócesis del Callao, también en Perú. El 30 de enero de 2023, como dijimos anteriormente, el Papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. También, como dijimos anteriormente, fue creado y proclamado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 30 de septiembre del 2023 con la diaconía de Santa Mónica. Ha sido miembro de otros dicasterios para la evangelización, la doctrina de la fe, las iglesias orientales, el clero, los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, la cultura y la educación, los textos legislativos y la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. El jueves 8 de mayo pasado, a las 6:07 de la tarde, la Fumata Blanca anunció al mundo la elección de un nuevo sucesor de Pedro. En la cuarta votación del cónclave, el cardenal Robert Francis Prevost fue elegido
como el pontífice número 267 de la Iglesia Católica, y él adoptó el nombre de León XIV. Más tarde se presentó ante el mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro, dirigió su primer discurso y dio la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Así que con eso concluimos esta breve biografía de el Papa León XIV, de quien esperamos con mucha ansiedad documentos y discursos y demás información. De hecho, él ya ha tenido su reunión de los miércoles, ¿no? Los papas acostumbran los miércoles a tener una audiencia, así que vamos a ver de qué se trató la audiencia de este miércoles pasado. Así que aquí tenemos la transcripción más bien de la audiencia general de este miércoles pasado, 28 de mayo. Se celebró a las 10 de la mañana, hora de Roma, en la Plaza San Pedro, donde el Papa León XIV se reunió con grupos de peregrinos y fieles procedentes de Italia y de todo el mundo. Por supuesto, el discurso fue pronunciado en italiano y él retomó el ciclo de catequesis que se desarrolla a lo largo de todo el año jubilar, el año santo, que tiene como lema Jesucristo nuestra esperanza. Y él centró su meditación en el tema de el samaritano. Y como dice el Evangelio de Lucas, al pasar junto a él lo vio y se compadeció de él. El Papa, tras resumir su catequesis en diferentes idiomas, dirigió un saludo especial a todos los que estaban presentes y también hizo un llamamiento a la paz en Ucrania e invocó el alto el fuego en la franja de Gaza. La audiencia general concluyó con el rezo del Padre Nuestro y la bendición apostólica. En la catequesis él escribió, dice: queridos hermanos y hermanas, continuamos más bien meditando sobre algunas parábolas del Evangelio que nos ofrecen la oportunidad de cambiar de perspectiva y abrirnos a la esperanza. La falta de esperanza a veces se debe a que nos quedamos atrapados en una cierta forma rígida y cerrada de ver las cosas, y las parábolas nos ayudan a mirarlas desde otro punto de vista. Hoy me gustaría hablarles de una persona experta, preparada, un doctor en la ley, que sin embargo necesita cambiar de perspectiva porque está concentrado en sí mismo y no se da cuenta de los demás. De hecho, le pregunta a Jesús cómo se hereda la vida eterna, utilizando una expresión que la considera como un derecho inequívoco, pero detrás de esta pregunta quizás se esconde precisamente una necesidad de atención. La única palabra sobre la que pide explicaciones a Jesús es el término prójimo, que literalmente significa el que está cerca. Por eso Jesús cuenta una parábola que es un camino para transformar esa pregunta, para pasar del ¿quién me quiere? Al ¿quién ha querido? La primera es una pregunta inmadura, la segunda es la pregunta del adulto que ha comprendido el sentido de su vida. La primera pregunta es la que pronunciamos cuando nos situamos en un rincón y esperamos. La segunda es la que nos impulsa a ponernos en camino. La parábola que cuenta Jesús tiene de hecho como escenario un camino, y es un camino difícil y áspero como lo es la vida. Es el camino que recorre un hombre que baja de Jerusalén, la ciudad en la montaña, a Jericó, la ciudad bajo el nivel del mar. Es una imagen que ya presagia lo que podría ocurrir. Efectivamente sucede que ese hombre es asaltado, golpeado, despojado y abandonado medio muerto. Es la experiencia que se vive cuando las situaciones, las personas, a veces incluso aquellos en quienes hemos confiado, nos quitan todo y nos dejan tirados. Pero la vida está hecha de encuentros y en estos encuentros nos revelamos tal y como somos. Nos encontramos frente al otro, frente a su fragilidad y su debilidad. Y podemos decir o decidir qué hacer, cuidar de él o hacer como si nada.
Un sacerdote y un levita bajan por ese mismo camino. Son personas que prestan servicio en el templo de Jerusalén, que viven en el espacio sagrado. Sin embargo, la práctica del culto no lleva automáticamente a ser compasivos. De hecho, antes que una cuestión religiosa, la compasión es una cuestión de humanidad. Antes de ser creyentes, estamos llamados a ser humanos. Podemos imaginar que después de haber permanecido mucho tiempo en Jerusalén, aquel sacerdote y aquel levita tienen prisa por volver a casa. Es precisamente la prisa tan presente en nuestra vida la que muchas veces nos impide sentir compasión. Quien piensa que su viaje debe tener la prioridad no está dispuesto a detenerse por otro. Pero he aquí que llega alguien que sí es capaz de detenerse. Es un samaritano, es decir, alguien que pertenece a un pueblo despreciado. En su caso, el texto no precisa la dirección, sino que solo dice que estaba de viaje. La religiosidad aquí no tiene nada que ver. Este samaritano se detiene simplemente porque es un hombre ante otro hombre que necesita ayuda. La compasión se expresa a través de gestos concretos. El evangelista Lucas se detiene en las acciones del samaritano, al que llamamos bueno, pero que en el texto es simplemente una persona. El samaritano se acerca porque si quieres ayudar a alguien no puedes pensar en mantenerte a distancia. Tienes que implicarte, ensuciarte, quizás contaminarte. Le venda las heridas después de limpiarlas con aceite y vino. Lo carga en su montura, es decir, se hace cargo de él, porque solo se ayuda de verdad si se está dispuesto a sentir el peso del dolor del otro. Lo lleva a una posada donde gasta su dinero, 2 denarios, más o menos 2 días de trabajo, y se compromete a volver y, si es necesario, a pagar más, porque el otro no es un paquete que hay que entregar, sino alguien que hay que cuidar. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuándo seremos capaces nosotros también de interrumpir nuestro viaje y tener compasión? Cuando hayamos comprendido que ese hombre herido en el camino nos representa a cada uno de nosotros, y entonces el recuerdo de todas las veces que Jesús se detuvo para cuidar de nosotros nos hará más capaces de compasión. Recemos pues para que podamos crecer en humanidad, de modo que nuestras relaciones sean más verdaderas y más ricas en compasión. Pidamos al corazón de Cristo la gracia de tener cada vez más sus mismos sentimientos. Así que con esto concluimos esta catequesis del Papa, audiencia general del 28 de mayo, y nos despedimos como es costumbre con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Este ha sido su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me ha dado mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Feliz fin de semana, bendiciones y gracias.